Bien, pues continuamos con nuestra programación y ahora hoy, como es martes, pues hoy tenemos a Bartolomé con su programa Al Habla con Bartolomé Cabello. Bartolomé, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Eva María Buiza, y a todos los oyentes de Onda Cero, desde estos estudios, hoy con las cortinitas muy cerradas, por la alta temperatura, por el calor, aunque hoy tenemos un pequeño respiro, y por supuesto vamos a hablar para todos los oyentes de las comarcas, tanto de la Vega del Guadalquivir como toda la Vega de Sevilla, y por supuesto a través de las redes sociales que llegamos a cualquier parte del mundo. Lo venimos anunciando desde las últimas horas. Hoy vamos a hablar con el nuevo alcalde de Lora del Río, con Francisco Javier Carrasco Navarro, con Fran Carrasco, como se le conoce. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar conocerte un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Los próximos 40 minutos vamos a intentar que esta conversación, o sea, una conversación abierta, casi de bar, hay que decir, para que nos cuentes un poco cómo es tu vida, pero bueno, vamos en primera instancia. ¿Cómo lo llevas? Bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Hemos caído, como quien dice, de pie en el ayuntamiento y estamos, pues bueno, poniendo en marcha toda la maquinaria, intentando darle un punto de vista más pragmático al ayuntamiento y que funcionen mejor determinadas áreas, pero muy bien, estoy muy bien y muy motivado y contento del equipo que tenemos porque estamos trabajando todos a una y eso es fundamental. ¿Te vino de sorpresa? ¿Ya al final de la legislatura? Bueno, ¿pensar que ibas a tener que asumir la alcaldía? Era una posibilidad que estaba encima de la mesa y estas cosas en política no se cuentan, pero se trabajan internamente y siempre se valoran y siempre se tienen presentes, porque cuando llega el momento, si el paso hay que darlo, pues hay que estar preparado y asumirlo con todas las consecuencias, y eso es lo que hemos hecho. El hecho de tener detrás un partido como el tuyo, más o menos todos estáis muy preparados para cualquier cosa que venga surgiendo, trabajáis para estar en la oposición, pero también en un momento determinado el propio partido prepara para poder estar en gobierno, estar mandando, ¿no? Hombre, evidentemente el PSOE es un partido de gobierno y nosotros estamos convencidos de que donde nosotros podemos aportar y imprimirle a la sociedad y a nuestro pueblo las mejoras que creemos que necesita es, lógicamente, desde el gobierno. Cuando se está en la oposición, nosotros hemos hecho una oposición muy responsable, hemos fiscalizado al equipo de gobierno desde el primer día, pero también hemos estado trabajando mucho la parte propositiva durante toda la legislatura, y ahora, cuando ha llegado este momento, pues lógicamente hemos tenido que asumir la responsabilidad de buscar una solución a ese bloqueo que había en el ayuntamiento, y lo hemos hecho, pues bueno, convencidos de que era la mejor opción para salir de la situación en la que estábamos. ¿Cuándo se toma esa determinación? Porque la verdad es que cuando se vio esa posibilidad, después de la dimisión de la anterior corporación, de la posibilidad de esa moción de censura, ¿cómo se empieza a fraguar eso y cómo culmina? Bueno, a pesar de todo lo mucho que se ha hablado y se ha contado, lo cierto es que de la parte del nuevo gobierno todavía esta versión no se ha contado, y nosotros optamos por mantener silencio porque no queríamos entrar en ningún tipo de provocación ni de que generara ningún tipo de altercado, ni de que se calentara el ambiente, que era lo que en este caso el gobierno saliente, los miembros del gobierno saliente y su entorno y su partido buscaban. Esto ocurre porque hay una situación de bloqueo, de muy mala gestión por parte del alcalde anterior. Nosotros, por culpa de esa mala gestión, en concreto con el tema del cambio de gestión del agua, le pedimos la dimisión al alcalde, pero el alcalde, empujado también por los problemas internos que tenían en su partido, no da su brazo a torcer y no da ese paso de dimitir y dejar a un compañero suyo que siga gobernando, y no le importa en ningún momento poner en riesgo la alcaldía, y se somete a una cuestión de confianza. En esa cuestión de confianza le preguntó nominativamente a cada miembro de la corporación si contaba con su apoyo o no, o se lo retiraba. Una cuestión de confianza que iba forzada y que venía de 2 semanas antes de
un pleno de un presupuesto donde ya vio claramente que no tenía la mayoría del pleno. Por lo tanto, él se presentó a esa cuestión de confianza sabiendo que perdería la cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza estaba supeditada a la aprobación del presupuesto y entonces, al no sacarla adelante, se habilitaba legalmente un plazo de 30 días para que se presentase una alternativa. Una alternativa a través de una moción de censura, que es como está establecido en la ley. Evidentemente, las partes que estábamos en la oposición, a la que se había unido recientemente el concejal no adscrito, pues lo que hemos hecho es, teniendo siempre por delante la responsabilidad y buscando lo mejor para el pueblo, hemos llegado a una serie de acuerdos, hemos desarrollado un documento programático de las cosas que vamos a hacer para que no haya sorpresas. Con toda la coalición. Con toda la coalición. De aquí a mayo, y lo que estamos haciendo es empezar a ejecutarlo. Para sacar a la hora del desbloqueo, para solucionar grandes problemas, como el problema del paso a nivel, el problema de la edad de Setefilla, el problema con la policía local, el grave problema de limpieza que estábamos comentando antes de la entrevista que tiene el pueblo. Todos esos son problemas que están heredados, pero que el nuevo gobierno entrante asume ya como un problema propio del ayuntamiento, aunque sea heredado del equipo de gobierno anterior, pero nuestra responsabilidad y nuestra obligación es buscarle una solución, y en esa parte estamos trabajando. Entonces, se presentó la moción de censura y luego fuimos a ese pleno, que fue un pleno un poco, en fin, desagradable, porque, en fin, se sobrepasaron muchos límites que no se deben de pasar en un ayuntamiento y en un pleno, que es el espacio soberano donde está representado todo el pueblo. Pero bueno, sabíamos que también era una opción que podía ocurrir y estábamos preparados para ello y en fin, todo salió adelante, y no es una situación que hayamos buscado, pero sí era una situación que estaba sobre la mesa y que era una posibilidad, sobre todo conociendo a cómo se manejaba el alcalde anterior, que muy siempre llevado sobre toda su política sobre su imagen, con cierta arrogancia, con siempre siendo su palabra la única que vale y el resto está todo el mundo equivocado, y no reconociendo sus errores, porque la alcaldía la ha perdido el Partido Popular porque así lo ha dispuesto el alcalde del Partido Popular, Antonio Enamorado. No es porque nosotros hayamos hecho una moción de censura en la sombra conspirando contra nadie. Él ha sido el que ha abierto la puerta y, como tú bien has dicho al principio, la vocación del PSOE es la de un partido de gobierno, y si a nosotros el alcalde abre la puerta para que entre otro es porque no está preparado para gobernar o porque no quiere seguir gobernando. Bueno, llega ese momento y entonces pues el PSOE, como que en la oposición, que tiene el mayor número de todos los que están en la oposición, mayor número de concejales, tiene que negociar con dos partidos más un concejal, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? Pues tirando de mano izquierda en todos los aspectos. Cuando uno va a una negociación sabe que tiene que ir dispuesto a ceder en algunas cosas, porque si no la negociación no se produce, si no lo que se produce es una imposición. Pues bueno, lógicamente hubo discrepancias en algunos momentos, en otras cosas estábamos muy de acuerdo, pero luego lo que se quedó encima de la mesa y a lo que al acuerdo definitivo que llegamos es que, por responsabilidad, si el alcalde nos había llevado hasta ese extremo, lo que teníamos que hacer por responsabilidad con el pueblo era seguir adelante. Por lo tanto, a raíz de ahí, toda la parte programática es fácil como te he contado, es fácil de poner sobre un papel, porque hay muchos problemas que hay que solucionar de manera inmediata. Y todo lo demás es saber gestionar el ayuntamiento, volver a darle ese espacio que tienen que tener todos los trabajadores municipales para que trabajen motivados y reconocidos. Y sobre la negociación, hombre, tampoco voy a entrar en los detalles, claro. Muchos detalles, lógicamente, pero siempre ha habido buen tono, y tenemos la misma buena relación que tenemos ahora mismo dentro del equipo de gobierno. Hemos encontrado un ayuntamiento económicamente descompuesto, no porque no haya dinero en el banco, porque eso hay que explicárselo a la gente. El ayuntamiento, por suerte, tiene dinero en el banco. La cuestión está es que las administraciones se gestionan de una manera, tiene que haber un presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto prorrogado de 2020
el Partido Popular con mayoría absoluta no fue capaz nunca ha tenido cultura de trabajar sobre un presupuesto, siempre han trabajado con presupuestos prorrogados, y eso nos ha limitado muchísimo. Nosotros hemos encontrado concejalías con un saldo, para que te hagas una idea, concejalías como por ejemplo la de deportes, que tiene por delante el verano, y en la cuenta de la concejalía había 500 euros. Y había un contrato abierto ya con 450 euros comprometidos, que era de la fumigación de la piscina. O sea que se quedaba con 50 euros para el resto del año. Cosas así te puedo contar muchas. O por ejemplo que el dinero de las luces de Navidad a día de hoy está gastado. O sea que si siguieran gobernando, si hubiera seguido gobernando el Partido Popular sin presupuesto, no tendríamos luces de Navidad, por ejemplo. Y eso es porque han tenido que mover muchísimo dinero de otras partidas a la gestión del agua. Por lo tanto, se confirma o de alguna manera se corrobora que el motivo por el que yo le pedía la dimisión al alcalde anterior por la mala gestión en el cambio del agua, pues se está confirmando con muchos hechos. O por ejemplo que nos hemos encontrado el servicio del agua sin material sin químicos para potabilizar el agua, con el renting de los vehículos acabados y sin vehículos para poder trabajar, con el contrato de la empresa que factura y cobra los recibos finalizados. Todo ese tipo de cosas nos las hemos encontrado nada más llegar y no las conocíamos. No habíamos tenido conocimiento en ningún momento de esas cosas. Ya está ahí la corporación funcionando, y a partir de ahora hay que empezar con todo lo que nos has ido comentando. ¿Qué te has encontrado o habéis encontrado la actual corporación? Urge una serie de, y vamos a ir quizás los mayores problemas tocando los presupuestos. El presupuesto lo vamos a llevar a pleno el martes de la semana que viene. Ha sido un presupuesto muy trabajado. Hemos tardado más de la cuenta. Nuestro objetivo era llevarlo muchísimo antes, porque de las 2 semanas previas a al pleno de la moción de censura, en la primera semana ya dejamos el acuerdo cerrado, y la semana antes del pleno ya estábamos trabajando en el presupuesto. Lo que pasa es que no esperábamos encontrarnos el grado de ejecución que tenía el de 2020 prorrogado, ni la cantidad de dinero comprometido que ya había. Para que te hagas una idea, hasta la misma mañana del pleno de la moción de censura se estaba comprometiendo dinero en el ayuntamiento para dificultarnos a nosotros la gestión cuando entráramos. Ahora, por eso hemos tenido que hacer encaje de bolillo para tener dinero hasta que se apruebe el presupuesto. El presupuesto, que también es lo que en el fondo provocó la cuestión de confianza. Esperemos que el martes en el pleno lo podamos solucionar. El martes 26. El martes próximo. Que es un día clave. De cara a los 9 meses y algo que va a empezar. Al futuro del pueblo. El futuro del pueblo, porque tenemos un servicio del agua que si se rompe una tubería hay que ir a otro pueblo a buscar un suministro de cualquier pieza. No tenemos ni una sola pieza en stock en el servicio de agua. ¿Qué va a pasar con esa es otra de las asignaturas pendientes? ¿Qué va a pasar con el suministro de agua? El agua, visto desde un punto de vista práctico, para el que gobierna es muchísimo más fácil mantenerlo en manos privadas, porque bueno, lo hemos visto hasta hace poco. Cada vez que tienes un problema señalas a la empresa y tú te lavas las manos. Pero desde un punto de vista económico, viendo además el estado en el que tan lamentable y falto de mantenimiento que están unas tuberías, un sistema de tuberías que tenemos muy antiguo y al que se le ha dado poco mantenimiento, que por ejemplo no lo tenemos sectorizado. Es decir, aquí hay una avería en la general en cualquier punto del pueblo y hay que cortar todo el pueblo. Eso no puede ocurrir en el año 2022. Sí. Entonces, todo el que tiene una gestión municipal, lo bueno que tiene es que repercute, todo ese dinero que se recauda repercute sobre el propio servicio. Y tú, si la empresa anteriormente facturaba beneficios entre 7 y 9 millones de euros, pues van a ser entre 7 y 9 millones de euros que tú vas a poder invertir en tu pueblo. El problema de todo esto es que el alcalde anterior se sacó de la manga un cambio de gestión de 100% privado a un sistema mixto, en el que va a haber una empresa privada
al 49 y el 51 lo tendría el ayuntamiento. Y eso siempre genera fricciones, intereses económicos, cargos de última hora que se pasan de un bando al otro y nosotros lo vimos claro desde el PSOE y el resto de grupos de la oposición y eso le avisamos de que lo íbamos a votar en contra, no fue capaz de sacarlo adelante y la ley te obliga que cuando no lo sacas adelante con mayoría absoluta en el Pleno, automáticamente pasa 100% gestión municipal. Entonces, un pueblo que tarda 2-3 años en hacer un cambio de gestión de este tipo para que todo vaya sobre la marcha desde el minuto 1, el LORA lo hemos hecho en 15 días. Entonces, pues ha generado muchos problemas. No hemos, para que te haga una fotografía clara de cómo está el tema, no tenemos medios para contabilizar, hacer la revisión de los contadores puerta a puerta. No lo tenemos. La empresa cuando se fue se lo llevó todo y, como es lógico, era suyo. Rompe un contrato, es suyo, se lo llevan y no tenemos ni las máquinas para hacer. Se está haciendo un conteo manual. Las facturaciones que se han ido emitiendo son por los históricos, las mejores claro, anteriores. Eso es, efectivamente. Claro. Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, no me gusta ser muy pesado, pero todo esto confirma a que está muy motivada en la petición de la dimisión del alcalde en ese sentido. Otra asignatura pendiente, la depuradora. La depuradora de Setefilla. Bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con los vecinos de los dos, tanto del pueblo, del poblado como de la urbanización nueva. Y bueno, tengo que decir que el tono fue muy, muy bueno. En ningún momento, bueno, desde el primer minuto hemos intentado corregir todo el ruido que se generó también para que hubiera ciertas disputas entre unos y otros. Y nosotros vamos a estudiar la posibilidad de reubicarla. ¿Cuándo? No lo sé. Tampoco tenemos, en esta legislatura vamos a tener tiempo para poderlo hacer. Pero a los vecinos hay que mandarle un mensaje de tranquilidad porque ninguna de las dos partes tiene que ganar. Allí lo que tiene que seguir, tiene que perder. Aquí lo importante es que Setefilla siga siendo un sitio muy habitable y muy acogedor como lo ha sido siempre, ¿vale? Pero lógicamente vamos a buscar otra ubicación porque desde el primer minuto entendemos que no es la correcta. Después nos ha enumerado ya que en lo cotidiano, policías locales. ¿Cuántos policías locales tiene Lora para un pueblo de 18.000 habitantes? La Pancilla siempre ha tenido, siempre, en los últimos años ha estado siempre por debajo del 50%. Por ratio, la policía dice que le correspondería tener entre 35 o 40 policías. Actualmente hay 20. Pero el problema es un problema de base. El problema de base es que toda la plantilla municipal del Ayuntamiento de Lora del Río, donde se incluye la policía, porque el anterior alcalde hablaba de la policía como si fueran empleados de una empresa privada, a los que también tienen sus derechos y su respeto, pero él siendo máximo responsable de la policía local, no debería nunca haber hablado en los términos en los que lo hizo, poniéndolo de peseteros o de mercenarios que solo se preocupaban de ganar dinero. Y eso no es así. Toda la plantilla municipal del Ayuntamiento de Lora del Río cobra muy por debajo de la media de la provincia, del resto de los pueblos de la provincia. Un ejemplo claro de dos figuras fundamentales en un ayuntamiento: la secretaria, el puesto de secretaría general y el puesto de la intervención. Cobran muy por debajo de la media. Muy por debajo, te estamos hablando de varios miles de euros por debajo. Eso es un problema, claro, de cara a cubrir esa plaza, de que la persona que esté contenta y que pueda trabajar, pues, lógicamente, con todo. Claro. Para que te hagas una idea, estuvimos durante una baja maternal, tuvimos en acumulación de horas a la secretaria de otro pueblo, y la secretaria de otro pueblo, que tiene una cuarta parte de habitantes que Lora, gana casi 500 euros más que la de Lora al mes. Entonces, ahí te hace una idea. El problema de eso es que dificulta que las plazas la ocupen o que quieran venir habilitados nacionales, que son personas que, en fin, que deberían de estar en todos los ayuntamientos. Entonces, el problema de la policía pues es el mismo que el resto de los empleados municipales. Ahora mismo estamos en un proceso de estabilización, obligados por la ley.
en el que se van a revisar y se va a poner, se está haciendo una valoración de los puestos de trabajo según una serie de parámetros y de criterios, que además se contrata una empresa externa que audita esa cuestión. ¿El problema de la policía cuál es? Pues para ocupar esas plazas, el mismo que el de la secretaria. Un policía local que gana en un pueblo de la Sierra Norte 300, 400, 500 euros más que el Lora, pues lógicamente no va a venir a una población a trabajar donde va a tener mucho más trabajo. Y encima cobrando menos. Y encima cobrando menos, claro. Es que se trata, el trabajo que hay que hacer desde el ayuntamiento, nosotros hemos entendido desde primera hora que es hacer atractivas las plazas. De esa manera se cubrirá el problema que ocasionó el conflicto con el anterior alcalde, que era el tema de las horas extras. Antes se pagaban las horas extras porque es que no había policía. Y ahora, y de buenas a primeras, el alcalde dijo que ya no se pagaban más horas extras. Las dos partes tienen cierta razón. O sea, un funcionario público no puede hacer más de 80 horas semanales, o sea, anuales, y había policías locales que echaban 80 horas mensuales. Multiplica por 12. Pero el alcalde no puede decir que no conocía eso, porque el alcalde todos los meses tenía un reparo de la intervención diciéndole que era ilegal lo que estaba haciendo, lo que estaba pagando. Concretamente tiene 36 reparos del interventor, 36 meses que el alcalde se ha saltado la ley. Lo que pasa es que esa parte él no la contaba. Prefería señalar a los otros, a la policía, a la otra parte, y echarle la culpa de todos los problemas. ¿Cómo es la seguridad en Lora? En torno a la delincuencia que hay, cómo se trabaja también con la Guardia Civil. A ver, la Guardia Civil tiene unas funciones muy determinadas que en ningún caso se pisan con las de la policía local, y la policía local tiene otra serie de funciones que tampoco se pisan con las de la policía. Y luego está Protección Civil, que son un cuerpo de voluntarios que lo que hacen es apoyar determinados eventos y además de una manera desinteresada, y a los que siempre hay que estar muy agradecidos porque para el devenir de muchas actividades son fundamentales. ¿Cómo es la seguridad? A ver, los datos de la subdelegación de gobierno nos mantienen en la media de la provincia, incluso un poquito por debajo de la media. Pero si esos datos los tenemos con la mitad de la policía, yo estoy seguro que teniendo el 100% de los servicios cubiertos, porque ahora mismo hay muchos días que no tenemos ni policía por las tardes y por las noches. O sea, que no tienen ni una patrulla de policía durante las tardes y las noches. Eso es muy grave para un pueblo como Lora. O sea, Lora tiene que tener como mínimo, en cada turno, como mínimo, 3 agentes. Uno que esté en la jefatura y 2 que estén en una patrulla. Bueno, volveremos al final de la entrevista a hablar del ayuntamiento. Muy bien. ¿Quién es Fran Carrasco? Bueno, buena pregunta. Ahora mismo soy el alcalde. El padre de familia, el amigo de los amigos. ¿Cómo es Fran Carrasco? Bueno, un tipo normal, no sé. por lo que yo he visto desde que he llegado y te he conocido. Es lo que te iba a decir. Yo soy una persona discreta. No soy una persona histriónica, trabajadora. Soy autónomo desde hace muchos años. Emprendedor. Emprendedor. Es la palabra para definir. Emprendedor. Y bueno, soy padre de familia. Tengo un niño de 16 meses, que es un avión. Ya se está convirtiendo, ha cogido velocidad de crucero. Tiene la misma edad que mi nieto, chico. Ahora ya. Eso y bueno, soy hijo de 2 funcionarios públicos, un maestro y una profesora. Los 2 rejubilados. Mi madre se ha jubilado ya este año. Y bueno, y de una familia medianamente conocida en Lora por temas de deportes y de participación ciudadana en general. Tu abuelo fue presidente de Lora. Sí. Mi abuelo fue presidente. Que por cierto es un hombre que mantiene más de 90 años, se mantiene todavía, hombre, ya no sale a la carretera como salía antes con la bicicleta, no corre y tal, pero que se mantiene en forma. Se mantiene. La familia de mi padre es una familia muy, muy deportista. Les digo la parte de los Carrascos, muy, muy deportista. Siempre han estado muy vinculados al mundo del deporte. Mi abuelo empezó tarde, porque mi abuelo, hay una cosa que mucha gente que no sabe, y es que empezó tarde porque tuvo un tumor en un pecho y
y cierto sobrepeso que tenía, pues lo corrigió haciendo mucho deporte. Se compró una bicicleta y desde ese momento se convirtió en el más bicicletero del pueblo. Y mis tíos y mis padres pues siempre han estado vinculados al baloncesto, al balonmano. Mi tío, el mediano, mi tío Juan Antonio, que vive en Sevilla, jugó con Gordillo en los juveniles del Betis. Y mi tío chico pues también jugó en el Lora muchos años. ¿Y tú jugaste también? Yo también di alguna patada. ¿Qué recuerdo tienes yo muy bueno. Y además también hace ya unos años entrené también a los cadetes y le insistía muchísimo en chavales, disfrutad de la compañía, disfrutad del grupo, que esto es una cosa que os vaya a llevar para toda la vida, porque el ambiente que se vive en el fútbol a esas edades, aunque siempre hay también jaleillos y demás de expectativas de los padres frustradas. No me hables de los padres dentro del mundo del fútbol. ¿No? Tú lo sabes. Yo soy, ahora se llama delegado de protección del menor, es mi cargo que yo tengo, lo que era de antiguo defensor del menor de todo el fútbol de Andalucía. Y a lo largo de la semana nos encontramos con 4 o 5 casos de padres con problemas y que... Sí, que le exigen a los niños... Nosotros grabamos, siendo yo director de comunicación de la federación, un spot tanto para el arbitraje como para el mundo del fútbol de los pequeños, se decía: papá, déjame jugar. Totalmente. Bueno, y yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Y además yo no era ni bueno ni malo, era normalito. Sí, como de los 129.000 menores que hay ahora mismo dentro del fútbol, uno más de 129.000. Totalmente. Siempre ha habido gente destacadísima en todas las categorías y otros que currábamos para los destacados. Pues yo era de los que curraba para los destacados. Yo siempre he jugado de defensa, antes se utilizaba el central y el libre, pues yo jugaba de libre o de central, y además casi siempre he sido capitán, por lo tanto alguna responsabilidad siempre tenía en el campo. Y sí, a mí siempre me ha gustado mucho, igual que estoy haciendo ahora en la política, darle su espacio a todo el mundo, su reconocimiento. Al que metía los goles había que tenerlo rodearte cuidado. De un equipo completo, que es lo que hace que se triunfe plenamente. Correcto. Sobre todo en el juego de equipo como es el fútbol, o el juego dentro de la integridad total como es la corporación municipal de un ayuntamiento. Como haya algún miembro del equipo que no esté motivado y que no se sienta partícipe del proyecto, es un proyecto que tiene siempre alguna pata coja. Y es muy fácil tener a la gente motivada y darle su sitio con un poquito de cariño y de mano izquierda y de ayuda y tal. Y a mí es algo que, además de que me gusta, que me motiva mucho siempre me ha motivado a la hora de trabajar, y intento seguir haciéndolo y me gusta. Vamos. ¿Eres seguidor de fútbol profesional? Sí. ¿De qué equipo? Yo del Sevilla. Sevillista. Bueno, o sea, en mi casa tengo que decirte que la única obligación siempre ha sido ser del Lora. Sí, bueno. Eso es algo... nosotros siempre hemos dicho que somos del Lora y del Sevilla, y siempre hemos tenido algún amigo que decía, bueno, ¿y del Madrid? No, a mí el Madrid no me interesa. ¿Y del Barcelona? Tampoco me interesa. No sé. De hecho, en mi casa nunca se ha visto las noticias, los deportes de las noticias, porque son 99% o Barcelona o Madrid. Barcelona. Eso es así. Pero soy del Sevilla. Sí, fuimos una serie de años socios y ya cuando fuimos creciendo pues era muy difícil. Mi hermano jugaba al tenis, yo jugaba al fútbol, mi padre también entró en el ayuntamiento de concejal, y era muy difícil que coincidiéramos los tres para ir al fútbol, y dejamos de ser socios. Pero has disfrutado desde el año 2005 para acá. Sí. Además, te tengo que decir que en fin, lo he disfrutado doblemente porque mis abuelos y demás, que son los que nos han inculcado todavía esos sentimientos, vivos, ¿no? Sí. En el caso de mi madre, de mi madre, porque mi abuelo todavía sigue, por suerte, vivo. Ha sido apoteósico lo que habéis vivido, ¿eh? Sí. ¿Y con el Betis cómo te llevas? Con los béticos. Contesta la primera que querías decir. El otro te iba a decir precisamente que el otro día estuve cuando trajeron la copa. Fue uno de los el primer acto que he tenido como alcalde invitado en este caso por la Peña, y tengo que decirte que muy bien. O sea, es cierto que cuando uno es más joven se lleva mucho más a los extremos el tema del deporte, lo vive como una cosa que lo lleva en el corazón y tal. Y conforme va creciendo y vas teniendo otra serie de problemas,
por llamarlo de alguna manera, en cuanto al trabajo, a la empresa, a la familia y tal, pues va pasando como a un segundo plano, luego a un tercero, y ahora lo veo un poco más desde la distancia. Sigo siendo súper sevillista, eso no me lo va a quitar nadie, pero sí te puedo decir que hay días que estoy tan metido en el trabajo que no me acuerdo ni que juega el Sevilla. Con eso te lo digo. Eso es así. Me decía Manolo Rodríguez, que es el historiador, ha sido el gerente de la Fundación de Real Betis Balompié, que estuvo aquí y vino el otro día, que fue un acto muy bonito, el acto de aquí de la... Sí. Yo estuve un tiempo, unos minutos hablando con la persona de comunicación del Betis, que tiene mucho vínculo con Lora. Y es de la familia de José Antonio Era, el médico. Julio Jiménez Era, un personaje, además el valdeloreño 100%. Correcto. Hijo del pediatra, hijo, pero mucho más, porque además ahijado. Él ha estado aquí sentado, donde tú estás sentado hoy, ha estado sentado ya como invitado en esta entrevista. Me estuvo contando que tanto él venía con su hijo, son hermanos de la Virgen, y dice, venimos poco tal, porque bueno, el trabajo al final... Pero cada vez que hay algo de la Virgen y demás, venimos toda la familia, como no puede ser de otra manera. Y le estuve contando que mi abuelo, con José Antonio el médico, a pesar de las diferencias políticas y que tenían, hicieron muchas cosas juntos. Porque se juntaron. Mi abuelo ahora vive justo aquí enfrente, pero mi abuelo vivía en la Plaza de España. Allí donde tenía la oficina, la plaza del ayuntamiento. Sí. Era donde tenía la oficina de su trabajo, y allí donde tenía también la vivienda. Y allí se juntaba un corrillo de ahora de abuelete, pero en aquella época eran gente con inquietud. Y allí es donde verdaderamente se vivió la transición. Es un ejemplo de donde se vivió la transición española. De mucha gente, cada uno de su padre y de su madre, con su ideología, con su trabajo y tal. Pero todas las tardes a mediodía se reunían en la taberna de Juanito, el del Taurino, y se pegaban sus buenas manzanillas y luego la sociedad civil participaron en muchas cosas. En el Lora han estado muy involucrados con el Lora. También ayudaron mucho al jeringuero, al torero. Antonio Monti. Correcto. Y eso mi abuelo lo sigue recordando, esa batalla la sigue recordando estupendamente, y cada vez que tenemos alguna comida o algo las cuenta y pasan muy buenos ratos. ¿Cómo llegas al mundo de la política? Porque tú ya me has hablado de que tu padre que sí, fue consejero del ayuntamiento. ¿Cómo llegas tú a este mundo? Mi padre fue concejal en el 91. Él siempre ha estado vinculado desde la universidad, prácticamente ha estado metido en ambientes políticos, vamos a llamar. Y mi abuelo también era de toda la vida aquí en Lora del partido. Mantenían incluso reuniones todavía en la clandestinidad. Pero yo entro de casualidad, de un rebote extraño. En un momento concreto del partido, Antonio Rodríguez Navarro asume la Secretaría General para reconducir un poco el partido, después de perder la alcaldía en el 2015. Y yo le daba mi padre entra en ese comité, y yo le daba me dedicaba al marketing. Yo tenía una empresa de marketing, le daba cierta caña a mi padre, diciéndole que no se veía por ningún lado lo que hacía el PSOE, ni estaba desaparecido en redes sociales y demás. Entonces Antonio me convoca a una reunión para hablar del marketing, para ver si mi empresa lo puede gestionar. No tenían recursos económicos. Allí estuvimos un poco y bueno, estuvimos al final de una conversación que era de trabajo, de hacer un balance de situación de cómo estaba el partido en temas de comunicación. Pues terminamos hablando de la política y semanas después pues me llamó para proponerme, para ver cómo lo veía y demás. Mi padre no le gustó la idea, pero, en fin, sabe todo lo que conlleva de primera mano. Pero bueno, como emprendedor y como persona que le gustan los retos, pues bueno, di ese paso. Puse una serie yo solo puse una condición, y es que me gustaría formar mi propio equipo. Y bueno, pues cedieron, renovamos toda la lista. Toda la candidatura fue una candidatura joven,
y fue la base del proyecto este, pues, que seguimos manteniendo, o que estamos todavía manteniendo a día de hoy. ¿Te viste como alcalde en algún momento cuando se estaba gestando todo esto? Hombre, cuando te presentas a las elecciones, lógicamente el traje de alcalde lo tienes que tener a mano preparado porque, bueno, pues es una situación que se puede dar en cualquier momento. Evidentemente, después de unas elecciones con una mayoría absoluta es más complejo verlo, pero yo aquí, además, ante estos micros, que fue de las primeras entrevistas que di después de esas elecciones, dije que las mayorías absolutas, como no se gestionaran bien, se atragantarían. No sé si Fernando se acuerda. Y a la vista está de lo que ha ocurrido. Ya. ¿Cómo es Fran Carrasco como padre de ese niño de 16 meses? Bueno, pues... ¿Cómo se llama? Curro. Es como mi abuelo materno. ¿Y cómo es esa relación con Curro y cómo lo llevas? Hombre, te reconozco que a día de hoy me faltan horas. Tanto cuando estaba trabajando en la empresa como ahora en el ayuntamiento, nosotros los Carrascos somos muy, muy alemanes trabajando y llego, ahora mismo estoy llegando, me voy a las 7:30 de la mañana y estoy llegando a las 11:30. Hay veces que lo pillo en la última y me aprovecho para dormirlo y otras veces que ya prácticamente acaba de caer. Pero bueno, soy como padre, pues bueno, a mí siempre me han gustado mucho los niños chicos y he tenido mucha mano con ellos y la verdad que soy la parte, ahora que se ve desde otro prisma, yo recuerdo de mi infancia muchísimas horas con mis abuelos porque mis padres estaban trabajando y ahora es un poco también lo que estamos sufriendo o viviendo en nuestras propias carnes. A mis padres en este caso y a mis suegros haciéndonos la cobertura porque mi mujer es enfermera y también trabaja. ¿Y cómo lo compagina? ¿Cómo lo lleva tu mujer? Bueno, ella, la política nunca le ha gustado, pero siempre me ha apoyado en todas las decisiones que yo he ido tomando y todo el tema este de la moción de censura y el ruido que se ha generado, los insultos, las faltas de respeto y demás, pues como es lógico lo han llevado regular. Yo les he avisado que esto iba a pasar, les avisé de que no intentaran estar un par de semanas o 3 sin entrar mucho en las redes sociales, porque, bueno, lo digo desde el respeto y que cada uno, y desde la libertad de expresión y demás, pero hay gente que se le va un poco la mano y en las redes sociales se sienten con la libertad de decir lo primero que se les pasa por la cabeza, hasta el punto ese, ¿no? Incluso de insultar o faltar de otra manera al respeto a las familias y demás, y eso ya es una cosa un poquito más reprochable. Pero tanto mi madre como mi mujer lo han llevado relativamente regular, vamos a dejarlo en regular. Ya parece que está la cosa un poquito más calmada, como era también de esperar. Nosotros eso lo teníamos previsto, ¿no? Pero ha sido un momento complicadete. ¿Qué hobby tiene Fran? Ahora tengo poco, la verdad. Me gusta mucho la música y soy muy de los Beatles, de siempre, de herencia. Hasta hace poco estaba jugando al fútbol sala, reciclado, como se dice de aquella manera. Y bueno, también le damos mucho al cine, a la lectura y ahora también que se han puesto de moda las series y demás, pues también intentamos estar... En fin, el poco tiempo que te queda al cabo del día, por la noche cuando llegamos, mi mujer y yo de trabajar, pues ahora se ha puesto de moda el tener preparada una serie, un capítulo de la serie, sí. y echamos... Eso lo tenemos. Eso es todo. Lo tenemos todo. ¿Este año vas a tener vacaciones? No. ¿Y cómo lo lleva eso espero Fran y la familia? Espero que mi mujer no lo esté viendo. Bueno, antes de todo el lío aproveché un fin de semana que lo tuve un poco libre, aproveché y nos fuimos a la playa y al final yo nunca he sido de desconectar. En fin, un autónomo nunca se va de vacaciones, se va el cuerpo, pero siempre lleva un ordenador, un móvil 24 horas y tal, y ese ha sido siempre un poco mis vacaciones desde hace muchos años. Algún día intentaré escapar, pero ahora mismo, si queremos poner en marcha esta locomotora,
sobre todo porque no solo todas las cosas, las cuestiones que hemos comentado, digamos, heredadas de alguna manera del gobierno anterior, sino que también hay muchísimas inversiones abiertas y muchas inversiones por poner en marcha. Tienen que salir las licitaciones, tienen que los pliegos de condiciones salir y hay que estar muy encima de todo eso para que se cumplan los plazos y no me iría tranquilo de vacaciones hasta que no esté todo eso encarrilado. Volvemos a hablar del ayuntamiento en la recta final ya. Eva, ¿cuánto nos van quedando? Nos va quedando muy poquito, ¿no? Ya vamos por el minuto 40. Bueno, vamos a alargarnos 3 minutitos más. Ahí lo tienes. ¿Cómo tiene que ser ahora las relaciones con las instituciones por parte del Ayuntamiento de Lora? O el nuevo Ayuntamiento de Lora. Bueno, las relaciones con el resto de instituciones yo no considero que hayan estado del todo mal. Exceptuando el paso a nivel de Itasa, que sí creo que ha habido cierto inmovilismo por parte de la corporación anterior. Eso en otra época... hablo de otra época, incluso del propio gobierno saliente, hubiese significado que todos los lunes alguien se hubiese desplazado a Madrid a gestionar el ministerio. A preguntar, claro. En Fomento. Y ha habido cierto inmovilismo en ese sentido y a lo único que han podido llegar es a un permiso para que podamos entrar a quitar el agua. Entonces, esa es una prioridad fundamental que estoy intentando cerrar. Y el resto de relaciones no creo que hayan estado mal. Y te lo digo porque la Diputación siempre ha estado ahí. Con el gobierno de Antonio Enamorado, Lora del Río ha sido el pueblo de la provincia de Sevilla que más dinero ha recibido de Diputación. Con la Junta de Andalucía tenemos carencias, pero el problema es que no creo que si el Partido Popular, estando en el gobierno de la Junta de Andalucía y en el gobierno de Lora del Río, si no se arreglaron, pues lamentablemente dudo mucho de que ahora con el cambio de signo y después de una moción de censura vayamos a tener... Pero se va a intentar. Sí. Obviamente vamos a intentar recuperar el médico 24 horas y vamos a seguir preguntando por el hospital comarcal que el presidente de la Junta de Andalucía prometió para Lora. Es decir, que ahí quedan 2 asignaturas pendientes fuertes, como has dicho. Hemos tocado la primera parte casi prácticamente todo. Paso a nivel y ese hospital comarcal, que son... Y quedan 10 meses. Quedan 10 meses, pero bueno... Uno de los objetivos de este gobierno es que volver a darle operatividad a todas las áreas del ayuntamiento. Todos los concejales tienen mando en plaza y no tienen que pasar por el alcalde como ocurría con el anterior gobierno para cualquier gestión mínima que tiene una concejalía. Eso es inviable para un ayuntamiento con 200 trabajadores y un pueblo con 18.000, casi 800 habitantes. Quedan muy poquito para las próximas elecciones, que serán en mayo del próximo año 2023. ¿Cómo se gestiona eso mejor de cara a unos resultados positivos? ¿Desde la oposición o desde el poder como estás ahora? Hombre, indudablemente desde el poder. Y eso es una cuestión en política que no tiene... indudable, es una cuestión indudable. ¿Por qué? Porque el que tiene la alcaldía tiene el poder de decisión en todas las materias, porque tú eres el que dispones del presupuesto y el que dispones de dónde se gasta el dinero, dónde se ejecuta. Nosotros vamos a intentar en esta mini legislatura de 10 meses dejar puestos en marcha muchos proyectos que el Partido Popular no ha querido ver nunca. ¿Por qué? Pues porque no está en el ADN de su manera de hacer política. El Partido Popular y el anterior alcalde se han centrado muchísimo en la imagen, en mantener una imagen inmaculada del alcalde, pero hay un problema, y es que cuando todas las políticas en un pueblo se centran en limpiar la imagen del alcalde por encima de los resultados de sus políticas, pues entonces el pueblo siempre pierde. O sea, mi objetivo no es que se hable de mí, mi objetivo es que se hable de las cosas que conseguimos. Y en ese sentido, Lora del Río tiene una carencia grandísima en suelo industrial, en vivienda pública y en empleo. Y además todas están unidas. Y nosotros no veremos el fruto de ese trabajo, pero sí lo vamos a poner en marcha sin lugar a dudas. ¿Cómo es la relación con el resto de los alcaldes de las comarcas? Muy buena. Tanto, bueno, fundamentalmente porque casi todos son de signo nuestro, pero los que no lo son, como el alcalde de La Campana o el que no es de nuestra comarca, pero sí por cercanía
deberíamos de tener mucha más relación de la que tenemos, y con el de Peñaflor también muy bien, con Pepe de Izquierda Unida también muy buena. Desde aquí un saludo a Peñaflor y a su alcalde, a Pepe Ruiz buena gente. Y a Manolín, a Manolo Fernández Oviedo de La Campana, bueno, y al resto de pueblos. Fran, hemos llegado al final del recorrido. Encantado. ¿Qué te ha parecido? Se me ha pasado volando. Yo me lo he pasado también bien. Gracias por haber estado con nosotros. Te deseo lo mejor. Gracias. En los próximos meses, y lo mejor también para el pueblo de Lora. Eva, Pues van a llegar las noticias. Van a llegar las noticias. Muchas gracias, Fran. Gracias, Eva. Gracias, Fernando.